Un tema que hablando de viento y hablando de respiración es tremendo. Sí. Estás en casa, metés el aire adentro y pensá que no lo puedes sacar y hacer fuerza. Eso hace poco. Sí. Sí, es uno de los síntomas más comunes de esto. Lo que sucede es, hay dos grandes grupos dentro de el EPOC de enfermedades en sí. Uno que es la bronquitis crónica, que genera mucho tos, que genera inflamación de los que son los bronquios. Y después tenés el enfisema, que es el daño pulmonar del parénquima del pulmón. Piensen de esta manera, que el pulmón es como una esponja que se expande y se relaja cuando uno respira. Y cuando se daña la estructura, eso genera como globitos que más va generando y te limita mucho el tema de cómo podés sacar el aire. Pero bueno, en Argentina hay un montón de... Pero a nivel de cantidad de pacientes es muy alto. Es una de las tres causas más frecuentes, tercera causa de muerte a nivel internacional y mundial, y Argentina también. Muchos, más de 60 millones, en Argentina hay un montón, más de 3 millones de personas que padecen. Todos tenemos en la familia, sin nombrarlo, todos tenemos en la familia alguien que fumó y hoy no puede respirar. Todos tenemos en la familia, amigo, conocido, que fumó y hoy no puede respirar. Sí. Y piensen que el 75% de las personas no lo sabe, se subdiagnostica, o sea, hay muchas personas que fumó activamente, dejó de fumar y por ahí nunca se hizo los controles y tiene un daño estructural en el pulmón, o fuiste un fumador pasivo 20, 30 años y también tenés daño pulmonar y no lo sabés también. Pasivo se refiere a que tu marido fumó o tu mujer fumó, conviviste en la misma casa, tus hijos pequeños convivían en una casa de fumador, que ahora se ve menos, por suerte. No sé, porque en mi medio ya no fuma nadie. Sí. Pero se ve, por ejemplo, el otro día nosotros fuimos a cenar y había gente fumando alrededor. Nosotros estábamos con las nenas y, che, ¿podés apagar el cigarrillo? Diciendo, y hay que tratar de concientizar el hecho de también para los chicos, porque es como que están en contacto con el humo y eso genera mucho broncoespasmos y demás. Hablábamos, alguien había llevado a su hijo a la cancha y le llamaba la atención al nene la cantidad de fumadores que había en la cancha. Y porque ahora se trata de limitar un poco, ¿no? Sí, y las prevalencias son muy frecuentes. Por ejemplo, en Argentina, números reales son casi más de 40 años tiene el 14% es alto. Es más frecuente en hombres, y pensar que casi entre el 80 al 90% es fumador, y de esos actualmente los EPOC siguen fumando casi el 40%, y eso también es un montón. Y nada, uno pensar que si tenés una enfermedad pulmonar obstructiva y seguís fumando, generás más daño, más inflamación, y tu pulmón va a necesitar algún tipo de soporte. Vos sabés que no solamente el tabaco, Dardo, sino que tiene otras causas. Sí, hay múltiples causas. Lo más frecuente es el tabaco, pero, por ejemplo, si vos tenés algún ambiente laboral donde tenés exposición a ciertos tóxicos que generan daño en el pulmón, también. Y también hay una patología que es una enzima, que se llama un déficit de alfa-1 antitripsina, que esa proteína regula más que nada lo que es la inflamación a nivel del pulmón. A veces algunos pacientes tienen esto, pero bueno, es muy poco frecuente esto, para que lo sepa la... Vos sos joven, ¿no? Pero si tenés mi edad, ¿podés acordar los colectivos antes en Capital Federal lo que eran? Yo me acuerdo. Te daban una bocanada de el smog, era terrible. No se cambió la industria automotriz. ¿Cómo? Muy contaminante todo. Terrible, ahora cambió un poco. En los aviones uno fumaba. Vos vas pero yo te hablo de... Vos salías a la calle acá y pasaba el 12 y te tiraba una humareda un humo negro tremendo. Y era peor que fumarte un paquete de cigarrillos. Antes se fumaba en todos lados, pero me acordé de eso, porque cuando dijiste tóxicos ambientales laborales, me acordé del smog de los autos. Era terrible. Sí, es terrible, pero bueno, por suerte se cambió toda la conducta, y la conducta para hacia todos, y esto está mucho más para todos. O sea, a uno antes le daba vergüenza decir, che, ¿podés apagar el cigarrillo? Y ahora ya no, che, disculpá, estoy comiendo con mi familia, ¿podés apagar un poco el cigarrillo? Porque no me tengo que estar exponiendo a tu humo en sí necesariamente. Hay que decirlo. Decía hace un rato, te queda atrapado el aire adentro. ¿Síntomas, Dardi? Síntomas, lo más frecuente que se ve inicialmente es disnea, o sea, falta de aire. En general, al principio es ante esfuerzos muy intensos, pero si vas generando daño en el pulmón, ante esfuerzos mínimos, la falta de aire es mucho más marcada. Y otra de los síntomas muy cardinales, que es la tos. Tos puede ser
en forma crónica, seca o con expectoración, que son lo que es mover la flema, por decirlo para que se entienda en forma burda, pero en general es tos con o sin expectoración. Dardo, vos sos terapista, las personas tienen un pequeño EPOC, tienen un moco y los descarrila, tocan la banquina. Cualquier proceso infeccioso que esté en el pulmón genera exacerbación, aumenta mucho lo que es la demanda respiratoria. Por lo general, los pacientes que ingresan en la terapia intensiva, nosotros respiramos habitualmente entre 15-20 por minuto de frecuencia respiratoria, y pensá que cuando ingresan con nosotros llegan como a 40-50 por minuto, y eso es como si estás corriendo un maratón en la cama. Yo siempre lo explico de esta manera simple, porque nosotros tenemos músculos para poder respirar, y si los músculos se agotan, eso genera un agotamiento respiratorio y a veces paro respiratorio por el agotamiento en sí. Y cuando vienen a terapia intensiva tratamos de darle soporte, o soporte con ventilación no invasiva, que sería la BNI, cánula nasal de alto flujo, o en su defecto, cuando no hay otra cosa, intubarlo. ¿Para qué? Porque el diafragma y todos los músculos intercostales consumen mucha energía y genera mucha demanda para el paciente. Y a veces no tenemos otra cosa que dejar los músculos respiratorios en reposo y de a poquito ver si se puede sacarlo. Tiene mucho trabajo el kinesiólogo, ¿no? El kinesiólogo, ahora hay, ya hace más o menos 20 años, hay mucho, dentro de la terapia intensiva es un equipo multidisciplinario, pero hay muchos kinesiólogos que se dedican, no kinesiólogo para motor, sino para la parte respiratoria, lo que son toda la parte de la rehabilitación y el manejo del respirador con asistencia del médico, para que es una visión en conjunto, y eso ayuda mucho. Yo siempre tengo el recuerdo Mariano Nakasato era el kinesiólogo de terapia del hospital. Les daba una paliza, los tipos quedaban, claro, pero les hacía muy bien, o sea, terminan muy cansados después de golpear la espalda, golpear la bartolomé por acá, por allá. Si te pasó lo vas a ver, pero después estaban muy bien. Sí, ahora en las terapias intensivas hay mucho el tema de la rehabilitación en terapia intensiva, el tema de la movilización precoz, tratar de, si está en el respirador, tratar de suspender sedación en forma rápida cuando se resuelva la causa y poder movilizarlo al paciente. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo en la cama, pierde fuerza muscular, pierde todo lo que previamente tenía, y eso es dificultoso en sí para rehabilitarse y para recuperarse después, para que vuelva a lo que era previamente. Vos viste la cara de fumador que tienen todo, ¿no? Sí, y hablamos también del tórax, el tórax en tonel. En general lo que sucede en el pulmón y en el tórax, como que se ponen más cuadrados, es que se llama tórax en tonel o tórax enfisematoso, porque como se dilata, el diafragma baja más y como que la caja torácica es mucho más ancha. Más que nada porque el pulmón queda como que inflado de más. ¿Ves los labios? Sí, pero... Sí. No, digo, o sea que una vez que se diagnostica EPOC es irreversible, o sea, ya vivís con EPOC para siempre. Sí, en general la idea es prevenirlo. Claro. Lo que sucede es la lesión que vos tenés en el pulmón es irreversible. Claro. Tantos años de cigarrillo, el enfisema, que es el daño estructural de lo que es la esponja del pulmón, eso no se puede regenerar, lamentablemente. O sea, se trata con broncodilatadores, serían los PAF, oxígeno si necesita, rehabilitación pulmonar si lo requiere, y si necesita o no oxígeno domiciliario. Eso por lo pronto, la idea es prevenir, no llegar a ese momento. Pero fíjate, la voz de fumador, el labio de fumador, el color de la cara de fumador, los dedos de fumador. Ahora estoy viendo menos dedos en martillo y palillo de tambor, que se decía, que era las uñas en vidrio de reloj. Me estoy acordando de la semiología. Pero en esa época, pero tremendo esta campaña. Terrible. Terrible, pero es real. Es real. Pensá que nosotros estamos hablando acá y nosotros no estamos conscientes de que estamos respirando. Y hay los pacientes que padecen EPOC son conscientes de que hacen un paso para adelante o quieren correr el colectivo y ya la falta de aire es inmediata. Y eso es tal cual como estamos en el video. O por ejemplo, vos cuando usábamos el barbijo y querías correr con el barbijo y te molestaba un poco, imagínate vivir sin el barbijo en forma continua esto. Botiquín de Dardo Mancilla. Sí. Lo primero y principal, dejar de fumar, alejarte de tanto pasivo como activo, el tema del cigarrillo. La vacunación. Los pacientes con EPOC, las reagudizaciones del EPOC son en general
por infecciones, la vacuna antigripal, antinemococo, siempre mantenerte con más que nada prevención. El tratamiento inhalatorio, dependiendo de tu neumonólogo, que te va a dar broncodilatadores, a veces eso es seguirlo en forma correcta, en la técnica correcta de inhalación, que ya lo hablamos varias veces de los PAF. Si necesitas o no terapia de rehabilitación pulmonar, hay muchos centros que se dedican a dar ejercicios respiratorios. Realizar cambios de estilo de vida, tanto de ejercicio aeróbico, caminata, si podés, los controles regulares de tu médico, y si necesitas oxígeno o no, dependiendo de tu indicación médica de los controles. Nos vamos al corte y después Valentina llega con su huerta. Valentina @rebro